Tercer y último bloque de Tierra de Nadie a través de las pantallas de GEN. Hoy estamos hablando, Rosana, acerca de la industria de los tragamonedas en Paraguay. De la fabricación casera, de los millonarios componentes que ingresan al país, que no existen cruces entre el Ministerio de Industria y Comercio, aduanas y demás instituciones que deberían velar por la calidad de este juego y, por supuesto, por su mercado, ¿verdad? Que en este caso las personas de todas las edades, lastimosamente también, incluyendo a menores de edad. Y ahora vamos a hablar un poco de la legalidad de las investigaciones que giran en torno a este millonario, pero millonario negocio que abarca todo el país. Y tenemos como invitada a la fiscal de Ñemby, la doctora Irides Ávila. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas noches, un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿cómo el Ministerio Público interviene en estos temas de tragamonedas? Y lo que decía Rosana, la legalidad el funcionamiento de estas máquinas, la legalidad también de las intervenciones que realizan con otras instituciones. Sí, en verdad la unidad a mi cargo ha recibido denuncias que guardan relación con la actividad ilícita de la explotación de tragamonedas, que técnicamente sería utilización de máquinas electrónicas, y es una actividad que lesiona los derechos de ciertas empresas que están autorizadas para intervenir en ese ámbito para realizar el control. Y desde luego, tal como lo decía aquí, es de conocimiento público que es una actividad en la que los menores y jóvenes están realmente afectados también por la colocación excesiva de ese tipo de equipamientos en cualquier lugar. Uno ve en los kioscos, en la despensa, en la farmacia, en cualquier sitio. Es una actividad que realmente está extendiéndose de manera gigantesca y de manera descontrolada, en el sentido de que no recaen bajo la autorización de aquellas entidades que tienen realmente esa facultad de realizarlo. Doctora, a usted le toca uno de los distritos más populosos en este sentido, ¿verdad? Hablando de la explotación de máquinas tragamonedas. La denuncia que habían recibido, ¿cómo están las estadísticas? ¿Son muchas los procedimientos que ya realizaron, siempre dentro del marco del respeto de lo que se pudiera hablar sobre el tema? Bueno, efectivamente la ciudad de Ñemby es una de las ciudades que estadísticamente tiene un alto porcentaje de la realización de esa actividad ilícita en el sentido de la utilización del tragamonedas y el significado que eso también genera en cuanto a un alto porcentaje de dinero que dejaría de ingresar al erario público. Y también, de alguna manera podríamos aquí hablar también de la norma que establece de la regularización de sumas de dinero que se obtiene de manera ilícita. O sea, podríamos incluso incursionar en el ámbito de la ley de lavado de dinero, ¿verdad? Lavado de dinero, Lavado de evasión dinero. impositiva también, Evasión evidentemente que impositiva. existe. Ahora, hay grupos que se manejan también detrás de este negocio, que es millonario, doctora. En ese sentido, la clandestinidad muchas veces juega también en contra porque hay grupos que son sumamente peligrosos. Claro, de hecho es una actividad que está bastante resguardada entre los que realizan de por sí ese tipo de actividades y realizar las pesquisas requiere de un control y de evitar que filtren los datos cuando uno va a hacer la efectivización de cualquier procedimiento del Ministerio Público, y lo tiene que hacer de una manera tal que se concrete y sea eficaz, porque vamos a tener esa problemática de que se defienden entre sí y en una cuadra fácilmente uno, y no precisamente hablando de la misma ciudad, sino en cualquier lugar, ve que casi todos los comercios tienen una cantidad de tragamonedas. Entonces son un grupo de personas que realizan la misma actividad ilícita y en la que evidentemente resguardarían ese tipo de actividad. Doctora, debiera ser un trabajo, supongo, estimo, estratégico para el Ministerio Público, porque sabemos que los dueños de estos comercios, las despensas, peluquerías incluso y todo tipo de comercio, no son los dueños, los propietarios de estas máquinas, sino simplemente funcionan como una suerte de
hotel de alquiler de esas maquinitas, ¿verdad? Para llegar a los dueños, sobre todo, sin que, no sé cuál sería ahí el papel del comerciante, pero debiera ser estratégico, digo, en el sentido de llegar realmente a los verdaderos inversionistas, entre comillas, de este negocio que está viendo en popa. Así es una actividad que realmente es compleja en cuanto a quiénes realmente son los que explotan esa actividad, quiénes hacen de fachada y quiénes finalmente son los perjudicados. En este caso hablamos no solamente de jóvenes, niños, sino también de la posibilidad de que ese dinero, que si fuera ingresado legalmente en cuanto a los cánones que uno abona por esa actividad, estaríamos ayudando a ciertos ámbitos del de salud, bienestar social, como lo establece la norma, ¿verdad? Entonces, dejar este ámbito sin la regularización y sin el control y sin la sanción de cuando nos percatamos de que son actividades ilícitas, que es lo más probable en este caso, entonces estamos generando una suerte de impunidad también y una imposibilidad de que ese dinero ingrese al erario público. ¿Quién incurre en ese caso, doctora? Llamémosle así, siendo bien objetiva, en la irregularidad. El que tiene en su comercio la maquinita, sin tributar, digamos, sin pagar el canon, o el dueño de la máquina. O ambos están inmersos en el esquema. Bueno, la investigación debiera determinar quién es el propietario realmente de esa máquina y también, de hecho, en la normativa involucra a ambos sujetos. Cuando el propietario o el titular de ese negocio de fachada está permitiendo que eso se realice, evidentemente participa activamente en la materialización del hecho punible. ¿Y si alega desconocimiento o eso no existe? Pero el desconocimiento sería una excusa improbable ante lo obvio y lo real, ¿verdad? Todos sabemos que ese tipo de actividades requiere una autorización y requiere también un control de una autoridad legal. En este caso tenemos claro en la normativa quiénes son las autoridades que tienen que realizar el control del funcionamiento legal de esa actividad. Ahora, y en este rol, digamos, los municipios, ¿qué papel están cumpliendo, doctora? Bueno, ese es un debate que aún no se cierra en cuanto a lo que la CONAXAR estableció en una de sus resoluciones como órgano facultado a intervenir en este tipo de actividades y el rol justamente del municipio. Pero nuestra intervención se circunscribe a determinar si estamos ante un hecho punible o no. De hecho, desde el momento en que no están autorizados por el órgano que está facultado por la ley, ya estamos hablando de una actividad ilícita. Y nuestra competencia es justamente determinar eso, la ilicitud de la actividad que realizan estas personas. O sea, salpicaría también a los funcionarios municipales, claro. Gustavo. Y por lo que entiendo también hay un montón de cosas, por ejemplo el tema de los menores, doctor, la responsabilidad hasta de los padres que permiten que los chicos estén en ese lugar, ¿verdad? Sí, y es una situación compleja, por eso no abordamos solamente el ámbito económico, sino el aspecto social, el perjuicio que significa que jóvenes estén viciados en la actividad de juego, y eso sabemos que al ver, o sea, hay personas que en el día se pasan jugando a eso y recurren a cualquier mecanismo para obtener a su vez recursos para volver a realizar, porque hay un engaño, en ciertos momentos puedes ganar y toda esa suma de dinero que uno gana por la estrategia y el modo de funcionamiento de las máquinas que no tienen en control, entonces hace que finalmente el operario de esa actividad sea el que realmente lucre, ¿verdad? Claro, es una actividad engañosa para el que, pero genera vicios, ¿verdad? Entonces, desde toda perspectiva nosotros la vemos mal, ¿verdad? Como un efecto social y como un efecto económico inadecuado en cuanto a quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Claro, al no existir reglas, decía la doctora, es una actividad engañosa, obviamente, y ni hablar de lo que implica la exposición de los menores, digo bien. Ojalá, doctora, que puedan llegar realmente a desmantelar este esquema y que si funcione con las reglas, con las normas de calidad como debiera ser, que no se le estafe a la gente, que no se le ilusione ni se le exponga a los menores y que el Estado realmente reciba lo que le corresponde por esta actividad que mueve cifras pero millonarias.
Así es, en realidad existen las reglas, nosotros somos quienes estamos obligados a aplicarlos y esa es nuestra misión, nuestro compromiso de efectivizar las normas que prohíben la realización de esa conducta. Estamos, por nuestra parte, asumimos ese compromiso, somos una unidad que estamos destinados exclusivamente a la investigación de ese tipo de hechos, sobre todo la actividad de las máquinas electrónicas ha sido incorporado recientemente a la normativa porque no estaba prevista en la ley 1116. Recién con un decreto del 99 se incorpora esa actividad como dentro de las actividades de juegos de azar. Entonces, a partir de ese momento, entonces, realmente como hay algo que va incursionando en exceso socialmente, fuimos asignados para esa investigación. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias por venir. A sus órdenes. Iris Ávila, la fiscal de Ñemby, un buen punto. El Ministerio Público y su unidad se responsabiliza, decía, de la investigación y espero que a nivel país también eso, Rosana, ocurra con las unidades del Ministerio Público que realicen ese trabajo que hoy en día está haciendo falta en cuanto a control junto con CONAXAR. Vamos a la pausa, ya estamos en unos minutos con el cierre de nuestro espacio.